Una vez soy salvo, debo realizar 3 pasos para poder caminar en lo que el Señor quiere que hagamos. Y el primero de ellos va a ser la oración. La oración es simplemente ese diálogo que vamos a empezar a tener con Dios todo el tiempo para que nosotros podamos entender los planes y propósitos que tiene para nosotros aquí en la tierra. Y básicamente consiste en que cuando más tiempo paso yo con una persona, más la conozco y sé cómo es esa persona. Entonces, lo que necesitamos es precisamente estar en la intimidad con Dios, entrar en la oración para poder saber y conocer los planes de Dios y poderlo entender y poder ser un reflejo de Él aquí en la tierra. Lo segundo que necesitamos hacer es leer su palabra o la Biblia. Y como dice el salmista, meditar de día y de noche, leer su palabra y hacer un devocional de tal manera que nosotros podamos entender esas palabras, esas instrucciones que nos está dando y lo que quiere mostrarnos a través de esa lectura para que nosotros podamos conocerle más, aumentar nuestros niveles de fe y poder caminar en ese propósito que tiene para nuestras vidas. El tercer paso será tratar de buscar una iglesia de sana doctrina, una iglesia a la que podamos asistir y en la cual nos podamos convertir en miembros, para que nosotros podamos seguir creciendo en este camino, avanzando y relacionarnos con gente que también va a empezar a tener situaciones similares por las cuales llegó a los pies del Señor. Probablemente puedas encontrar a tu novio, tu novia, tu esposo, que sería lo mejor para que puedas encontrar a alguien que también tiene el temor del Señor y sobre todo para que puedas compartir con los hermanos. Dice la palabra de Dios que el Señor se manifiesta en esa reunión, en esa congregación donde están todos los hermanos. Así que es muy importante asistir a una iglesia de sana doctrina y empezar a participar en eso tan maravilloso que tiene el Señor. Ahora muy bien, vamos a desglosar cada uno de ellos. El primero es la oración. ¿Y qué es la oración? La oración es un diálogo que tenemos con el Señor. Es simplemente empezar a hablar con Él todo el tiempo. Es muy bueno tener esa intimidad todo el día, que cuando nos movamos a un lado, vayamos al otro, sepamos que estamos con Él y entender que cuando aceptamos a Jesucristo, está con nosotros el Espíritu Santo, está en nosotros y le podemos decir a Él que nos acompañe, que nos indique qué hacer y Él se encargará de hacerlo. Vamos a hacer que Él nos ayude a tomar esas decisiones por nosotros mismos para que nosotros no caigamos en el error de hacer las cosas a nuestra manera y a nuestra voluntad y de repente hacerlas mal. La oración no es hacer repeticiones vanas como nos enseñaron en la iglesia tradicional, en la cual nosotros diariamente repetíamos lo mismo y repetíamos. Estas oraciones o rezos no tienen poder en el mundo espiritual, simplemente quedan ahí. Así lo estés haciendo de corazón, estás repitiendo, como un lorito. Y esto no tiene repercusión en el mundo espiritual. La gente que ve el mundo espiritual sabe que cuando tú estás orando de corazón, esos son como hilos de oro que suben al altar del Señor. Es como una esencia, como una fragancia que sube. Por eso es que es muy importante que no hagamos esas repeticiones vanas. Y el Señor Dios pone un ejemplo claro de la oración en la palabra de Dios. Y es a través de el Padre Nuestro. Él está diciendo que le agradezcamos siempre al Padre, pero que le pidamos nuestras necesidades. A pesar de que el Padre conoce nuestras necesidades, es importante que las presentemos. Y Él actuará. Él está buscando que nos acerquemos. Y dice su palabra que le adoremos en espíritu y en verdad. Entonces, es muy importante que nosotros nos acerquemos mediante la oración. La oración debe ser algo fundamental y preferiblemente cada que nos levantamos demos las gracias a Dios por ese nuevo día. Llegar en actitud de agradecimiento. Gracias, Señor. Gracias por todo esto que nos das. Hay que pedir precisamente lo que necesitamos, pero muchos dicen que debemos saber pedir.
porque en muchas ocasiones pedimos un carrito y realmente el Señor nos quiere dar un carro grande, una camioneta. Entonces debemos ser específicos con nuestras oraciones. Hay una parte en la que Jesús dice, hasta ahora no habéis pedido, o en muchas ocasiones pedimos, pero pedimos mal. Entonces es necesario que podamos entender que el Señor necesita que creamos en Él y en esas peticiones que le estamos presentando. Ahora pues, la oración debe salir de nuestro corazón, pero sobre todo, siempre con acción de agradecimiento. Siempre agradecemos, pedimos al Señor que nos provea las necesidades que tenemos y sobre todo que supla todo aquello material que nos hace falta. Pedimos perdón porque siempre tenemos que pedir el perdón para que los otros nos puedan perdonar y para que el Señor pueda perdonarnos y la oración no tenga estorbo, como dice la Biblia. En muchas ocasiones estamos peleando con nuestro cónyuge, con nuestros hijos, con el vecino, con el jefe y llegamos a los pies del Señor a hacer las peticiones. Cuando tú y yo tenemos problemas con las personas, cuando no estamos en rectitud, esas oraciones quedan ahí. Por eso es que es muy importante que antes de ir a la oración, que antes de ir a dormir, nosotros nos pongamos a cuentas con todo, para que esa oración llegue al trono de Dios. Nunca te presentes delante de Dios teniendo diferencias con las demás personas, porque tu oración no va a subir como lo esperábamos. Probablemente no va a tener ningún efecto. Así que es muy importante que sigamos estos pasos para entender cómo puede llegar la bendición a nuestras vidas. De lo segundo que estábamos hablando era de la Biblia. ¿Y qué es la Biblia? La Biblia es la palabra de Dios, escrita por más de 40 hombres e inspirados en el Espíritu Santo. La Biblia, como lo menciono en el video Manual de Funcionamiento, es el libro más traducido en el mundo y el más vendido. Es uno de los libros más leídos y contiene enseñanzas, experiencias, historias de todo lo que le sucedieron a muchos hombres y mujeres, a niños, ancianos, y trae muchas, pero muchas enseñanzas para que nosotros podamos aprender, no solo de hombres y mujeres, sino también de niños, de ancianas, de viudas, de jóvenes, y es algo maravilloso, porque nos va a enseñar cómo caminar en rectitud, pero sobre todo va a aumentar nuestros niveles de fe, nos va a hacer sensibles a estos sentidos espirituales que tenemos y va a hacer que nosotros podamos subir cada vez de nivel más. La palabra del Señor es algo maravilloso que tienes que leer y por eso es importante que hagas un devocional. En el video de cómo hacer un devocional explico cómo lo debes hacer. Y lo tercero importante es buscar una iglesia. ¿Pero por qué debo buscar una iglesia? Porque es necesario que tengas como una cobertura espiritual. Los pastores oran por sus ovejas y es importante que vayas a una iglesia para que alguien ore por ti, para que alguien esté pendiente de ti. Me cuestiona mucho escuchar muchas personas que han contado experiencias en el más allá, pero sobre todo me entristece saber de que muchas personas se han suicidado. Y alguna vez escuchaba a alguien y decía, muchas de las personas que van al infierno no tuvieron a nadie que orara por ellos. Es muy importante que alguien ore para nosotros, que alguien ore con nosotros, pero que también alguien ore por nosotros, porque hay momentos de tristeza, de angustia, de debilidad en los cuales esas oraciones de las otras personas pueden ayudar a que el ambiente espiritual cambie totalmente. Y se necesita precisamente ir a la iglesia, una iglesia de sana doctrina, una iglesia donde enseñen que hay Padre, Hijo y Espíritu Santo, una iglesia donde enseñen que Jesucristo fue a la cruz por nuestros pecados, pero que también se enseñe que el Espíritu Santo no ha dejado de cesar y el Espíritu Santo es esa persona que está con nosotros y que por ella se manifiestan los milagros, las sanidades, las liberaciones.
Es muy importante que vayas a una iglesia donde se enseñe que el Espíritu Santo es esa persona que nos da autoridad, que nos reviste de poder para poder realizar la gran comisión, ir a predicar el Evangelio, sanar enfermos y liberar endemoniados. Si el Espíritu Santo no es enseñado, no hay una sana doctrina. El Espíritu Santo no quedó con los apóstoles. El Espíritu Santo se mueve hoy en día y hay manifestaciones de poder, hay avivamientos en los cuales entendemos que es por el Santo Espíritu de Dios que se presentan estas situaciones. Así que es muy importante que asistas a la iglesia por estas razones, pero también porque necesitas personas a tu alrededor de oración, personas buenas, que no vengan a dañar tu vida, sino que por el contrario te ayuden a subir de nivel y a ser una mejor persona. Pero también qué rico que puedas encontrar tu novio, tu novia, tu esposo, tu esposa en la iglesia, una persona que ha pasado situaciones similares a las tuyas, pero que hoy entiende que solo a través de Dios podemos llegar al Padre, pero que solo con Dios podemos salir victoriosos en esta lucha terrenal que tenemos a diario. Así que te invito a que reflexiones en todo esto que hemos hablado hoy, que si no tienes una iglesia, trates de buscar una iglesia de sana doctrina. Si no conoces y te da pena, escríbenos en los comentarios y podemos ubicar una iglesia cerca tuyo, una iglesia de sana doctrina donde te puedan también discipular, donde te puedan afirmar y puedas dar fruto muy pronto en esa iglesia. Te bendigo y te espero en el tercer video.